Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Zorro Crafteado, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente toca seguir con esta serie de videos donde analizaremos cada uno de los episodios de la serie de Deja tu marca, capítulo 5, ahora con su tercer episodio titulado Árbol Genealógico, parte 2, en donde tendremos guiños, easter eggs y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. No sin antes recordarte como siempre que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 5 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Y bueno, banda, para iniciar tenemos que volver a hacer mención del mismo problema del episodio pasado, y es que, como dije en su respectivo video, el que Misty desaparezca no aporta realmente nada a la historia, ya que no se nos da ningún elemento nuevo o interesante dentro de la narrativa, solo es un cliffhanger barato, ya que en el caso de que esta hubiera aparecido en el mismo lugar donde apareció de niña, o incluso si recordaba el momento exacto donde conoció a Opaline, esto habría sido más provechoso, pero tristemente no fue el caso. Lo único que causó este hecho es sembrarnos la duda de qué es esa niebla y por qué se llevó a Misty en esos momentos. Posterior a esto es que tenemos lo que es quizás una escena con una super revelación, y es que Sparky, al estar cerca de los fósiles de dragón, es que logra sentir su esencia, dándonos un destello a una isla con pinta jurásica, en donde tenemos un vistazo a un dragón que más bien parece un dinosaurio, el cual, como podrán imaginar, podría tratarse del mismísimo Spike. Esto lo podemos intuir dado los colores morados que posee la criatura, lo que nos da a entender que Spike ya es todo un dragón abismal y que anda ahí fuera en las tierras dragón. Y tengan en cuenta que si esa huella es su huella, entonces debió haber pasado unos cuantos siglos. Quizás lo raro aquí es que Sparky haya tenido un flashback de algo que realmente no vivió, pues después de todo sabemos perfectamente que él nació en Bahía Yegomar, por lo que muy seguramente esa no sea su perspectiva, sino la de Spike, ya que después de todo él fue quien pudo haber dejado esa huella y Sparky simplemente vio lo que él vio. Más o menos. La verdad es que la hostilidad del Breezy que se enoja con Pip sí está fundamentada, ya que hablamos de la recolección de fósiles antiguos en tierras que ya de por sí son peligrosas para un pony. Ahora imagínense para un Breezy, pues no solo tenemos una, sino varias huellas de dragones de distintos tamaños, cristales del Imperio de Cristal, corales que seguramente vienen del Monte Aris, y encima de todo eso, el mismísimo centro de Dragonlore, una reliquia que alguna vez simbolizó la jerarquía de los dragones, así que Pip sí fue bastante ofensiva. Y hablando de Pip, es gracioso ver que después de estar mucho rato intentando evitar que los Breezy se lleven su teléfono, esta estuvo dispuesta a cambiarlo con tal de que la vendedora de fósiles se tranquilice, la cual no aceptó. Así que al final Pip sí tenía varios teléfonos, los cuales sí podía reemplazar, pero no lo hacía por posesiva. En caso de que se pregunten cómo es que Sparky puede curarse con tan solo una huella de dragón, la respuesta es bastante simple, y es que el problema de Sparky es que la piedra dragón le absorbió su esencia, su energía de dragón, algo que hasta le impedía lanzar fuego, por lo que necesitaba era objetos que poseyeran la misma energía dragón para poder recuperarse, una lógica muy similar a la de los ponis que necesitan una energía especial para poder usar su magia, volar o incluso tener su fuerza de terrestre, y en ciertos casos esta es obtenida de otros ponis. Tal parece que Hitch ya tenía previsto dejar ir a Sparky en algún futuro, es decir que si llegase a toparse con dragones o este crecía lo suficiente para irse con ellos por su cuenta, entonces Hitch iba a aceptarlo. Por lo que, sabiendo que los dragones ya están prácticamente en la G5, se siembra la duda de si realmente veremos a Sparky dejando a los Mind Six para ir a vivir con los suyos, aunque en mi experiencia ese tipo de tramas nunca terminan de esta forma.
Antes de que alguien lo señale, el fósil esquelético que Hitch ve no es un bebé dragón, o al menos no es probable que lo sea, ya que claramente sus alas están en sus manos, algo que ningún dragón posee, por lo que es muy seguro de que se trate de un Ponysaurus, las variantes ponis de los dinosaurios, las cuales ya teníamos antecedentes en la G4, e incluso vimos en carne propia en los cómics, por lo que este bien podría ser el fósil más antiguo de este puesto. Y entrando en el tema de la puerta mágica del árbol de los deseos, lo primero que hay que mencionar es el uso de azules y celestes tanto en el color como en el brillo que esta emite, el cual es muy similar a los tonos que el árbol de la armonía original manejaba, los cuales contrastan con los tonos cafés maderas del propio árbol, como si la puerta fuera parte de una capa del árbol que ya no tiene. En otras palabras, existe la posibilidad de que el árbol de los deseos alguna vez tuvo la capa cristalina que poseían los antiguos árboles de la armonía, pero actualmente ya no, dejando su puerta mágica como la única parte de esa capa, siendo el único contra de esto que los demás árboles de la unidad no poseen esa capa aún recién plantados, pero también hay que tener en cuenta que este árbol es más viejo y cuyos orígenes son completamente desconocidos, por lo que si existe desde antes de la desaparición de la magia, capaz si perdió esa capa cuando esta se fue, básicamente lo mismo que le pasó al árbol original. Y como otro detalle a tener en cuenta, tanto el hecho de que el árbol tenga una puerta como el que sea más grande por dentro que por fuera es similar también al árbol original, cuando este se convirtió en casa por los Jun Six. Siguiendo con la puerta, hay otra gran curiosidad en su naturaleza, ya que esta no sería la primera vez que vemos un portal con la puerta de un árbol, funcionando con una llave mágica, ya que algo muy similar lo vimos en la serie de cómics de Generation, donde Zecora crea una llave mágica para usar en la puerta de su casa, la cual lleva a las Mind Six al universo de la G1, cosa que podría servirnos como otra pista del origen del árbol de los deseos. Así que los Mind Six finalmente llegan a las tierras dragones, donde confirmamos que efectivamente se trata del mismo lugar al que fue Opaline cuando esta robó la piedra dragón, o al menos es un lugar relativamente cerca, ya que esta posee una flora bastante parecida, y evidentemente no se parece mucho a las tierras rocosas y llenas de lava que vimos en la G4. Sin embargo, hay que tener en cuenta que han pasado cientos de años, en donde además los dragones han estado dormidos, tiempo suficiente para que se desarrolle este tipo de vegetación. Eso sin mencionar que puede que esta no sean las verdaderas tierras dragón, dado que sabemos que al final de esta temporada vemos un mapa de una isla que bien puede ser otra completamente diferente, y este lugar podría tratarse de una villa donde vivían ciertos dragones, como podría ser Spike o la familia de Sparky. Una posibilidad poco probable pero no descartable es que los dragones realmente no se fueron del lugar, sino que están escondidos y que de hecho las estatuas que Sony menciona realmente sean las escamas de un dragón muy grande, como podría ser el propio Spike, quien estaría escondido bajo la tierra, y la razón de su escondite sea la misma que menciona Misty, que ellos ya saben sobre Opaline y que esta tiene la piedra dragón, cosa que representaría un gran peligro para ellos. Independientemente de si esa idea es real o no, muy seguramente la cueva que llegamos a ver en ese lugar haya sido la cueva de Spike o del dragón que Sparky ve en su visión, la cual ya se abandonada y por puro nerviosismo de los Mind Six no se les ocurrió investigar más a fondo, muy a pesar de que cuentan con dos unicornios que pueden iluminar con sus cuernos y además un alicornio que hasta emana brillo de sus alas. Pese a que no tenemos la presencia de los dragones en este episodio, sí tenemos la de otra criatura conocida de la G4, y son los murciélagos de fruta, los coloridos murciélagos amantes de la, valga la redundancia, la fruta, que vimos por primera vez en la reunión de la familia Apple, y no hay que confundirla con su versión vampiresca, que es la más hostil y menos colorida que vimos en murciélagos. Vemos que Pip aplica el clásico método Hansel y Gretel,
Gretel de dejar un rastro de algo, en este caso pétalos, para poder encontrar el camino de vuelta al portal que formó la puerta, el cual por pura conveniencia no desapareció en cuanto lo cruzaron. Porque les voy a ser honesto, banda, yo sí llegué a creer por un momento que el grupo se quedaría atrapado ahí, por lo menos hasta el próximo episodio. Y tal y como habíamos anticipado, banda, resulta que sí, Alpha Beetle es el padre de Misty, volviendo canon otra de las tantas teorías y especulaciones que se suelen formar en el fandom. Esta con menos de 3 meses de haberse formado, cosa que debe ser un récord. Cuando Alpha le muestra a Misty la colección de teteras, vemos que en los estantes también hay libros. Lo curioso es que uno de esos libros tiene la Cutie Mark de Pip, algo extraño porque Pip puede producir muchas cosas, pero dudo que el libro sea una de ellas, por lo que muy seguramente sea un álbum o un recetario de estilista, aunque honestamente tampoco se me hacen ideas muy creíbles. Finalmente vemos que el vínculo de Alpha con el té es más profundo de lo creído, pues este menciona que empezó su colección de teteras en una ceremonia de té celebrada por ancianos, lo que nos indica que hay un elemento tradicional o hasta místico en el negocio de Alpha. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del episodio pasado de Deja tu marca, o todas las curiosidades de los últimos episodios de Cuenta tu historia, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.